La primera vez que alguien vio el espejo roto fue un martes por la tarde, cuando el sol de octubre caía oblicuo sobre los cristales esparcidos en el suelo del apartamento 4B. Nadie recordaría después por qué ese detalle quedó grabado con tanta nitidez en la memoria colectiva del edificio Lancaster, tal vez porque los espejos rotos siempre han significado algo más que simple mala suerte, o tal vez porque en aquel fragmento más grande, el que quedó adherido al marco dorado, todavía podía verse el reflejo de una mujer que ya no existía. La ciudad de Portland arrastraba ese octubre la humedad característica del Pacífico Noroeste, esa bruma que no es niebla ni lluvia pero que empapa los huesos y convierte las tardes en algo viscoso y melancólico. En el barrio de Pearl District, los edificios de ladrillo rojo conservaban esa elegancia industrial reconvertida en lofts modernos, galerías de arte y cafeterías donde los baristas memorizaban tu orden después de la tercera visita. Era el tipo de vecindario que aparece en revistas de estilo de vida, donde la gentrificación había llegado con sus promesas de seguridad y comunidad, donde las madres empujaban carritos de bebé de $400 y los profesionales jóvenes corrían al amanecer con auriculares inalámbricos. Emma Caldwell vivía en el cuarto piso de Lancaster desde hacía 3 años. A sus 32 años, trabajaba como editora de fotografía para una revista digital de viajes, un empleo que le permitía laborar desde casa 4 días a la semana y que según sus colegas desempeñaba con una meticulosidad casi obsesiva. Sus vecinos la describían con los adjetivos que suelen reservarse para las personas que mantienen una distancia cordial pero firme, amable, educada, reservada. Saludaba en el ascensor, recogía los paquetes de la señora Brennan del segundo piso cuando ésta estaba fuera, mantenía la música lo suficientemente baja como para no molestar. Una inquilina modelo que pagaba su renta el primer día de cada mes. Pero había algo más en Emma Caldwell que las sonrisas de cortesía y los buenos modales no revelaban completamente. Los martes y jueves por la noche, regularmente a las 7 en punto, un hombre de unos 40 años subía al cuarto piso. Marcus Webb, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Portland, había estado saliendo con Emma durante casi año y medio. Era una relación que transcurría en los márgenes de la visibilidad, cenas caseras, películas en streaming, conversaciones que se extendían hasta la madrugada sobre temas que otros habrían considerado pretenciosos o aburridos. Marcus era un hombre de gestos medidos, cabello oscuro salpicado de gris prematuro, y esa clase de apostura desgastada que viene de haber sido guapo en la juventud y resignarse a un deterioro gradual y digno. Lo que nadie sabía, ni siquiera Marcus durante meses, era que Emma también veía a otro hombre. David Chen era fotógrafo freelance, 10 años mayor que ella, con esa energía nerviosa de quien ha vivido demasiado rápido y ahora intenta encontrar algún tipo de equilibrio precario. Se habían conocido en una exposición en la Powell City of Books, cuando Emma cubrió el evento para su revista y David exhibía una serie sobre edificios abandonados del Medio Oeste. Comenzaron a verse los lunes por la tarde, en el apartamento de David en el barrio de Hawthorne, una zona más bohemia y menos pulida que Pearl District. Emma había aprendido a compartimentar su vida con la precisión de quien maneja archivos digitales. Marcus nunca preguntaba qué hacía los lunes por la tarde. David jamás cuestionaba por qué Emma nunca podía quedarse a dormir los martes y jueves. Emma, en el centro de este equilibrio imposible, se movía entre ambos mundos como alguien que camina por la cuerda floja sabiendo que la caída es inevitable pero disfrutando igualmente de la altura. Su apartamento reflejaba esta dualidad de formas que solo ella podía comprender completamente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, algunas que había editado para su trabajo, paisajes de lugares remotos donde nunca había estado, otras que David le había regalado, imágenes en blanco y negro de arquitectura urbana con esa estética de desolación hermosa que tanto admiraba. En la repisa sobre la chimenea decorativa reposaba una primera edición de un libro sobre prerrafaelitas que Marcus le había obsequiado por su cumpleaños, junto a una vela artesanal que David había comprado en un mercado de agricultores. El espejo que terminaría roto ese martes de octubre colgaba en el pasillo, entre la sala y el dormitorio. Era un espejo antiguo con marco dorado que Emma había encontrado en una tienda de segunda mano en Sedgewood. Le gustaba detenerse frente a él antes de salir, no por vanidad sino por algo más difícil de articular, la necesidad de verificar que la persona que iba a encontrarse con el mundo exterior coincidía con alguna versión aceptable de sí misma.
Los viernes Emma trabajaba desde la cafetería Stumptown en la Tercera Avenida. Era su ritual semanal, la única constancia que se permitía en un horario que había diseñado para mantener separadas sus vidas paralelas. Ahí, rodeada del murmullo de conversaciones ajenas y el siseo de las máquinas de espresso, editaba las fotografías que alimentaban el apetito insaciable de Internet por lugares exóticos y experiencias auténticas. Ajustaba el contraste de playas paradisíacas, saturaba los colores de mercados especiados, recortaba turistas no deseados de templos antiguos. Era un trabajo de ilusión y omisión, de crear verdades parciales que resultaran más atractivas que la realidad completa. El viernes, 13 de octubre, Emma llegó a Stumptown como de costumbre, a las 10 de la mañana. Ordenó su café americano con un toque de crema, ocupó su mesa habitual junto a la ventana y abrió su laptop. Trabajó durante 3 horas sin interrupciones significativas, respondió algunos correos, subió un lote de imágenes al servidor de la revista. A la 1 de la tarde cerró su computadora, dejó una propina generosa y caminó las 6 cuadras de regreso a su apartamento. Lo que sucedió después tendría que ser reconstruido a partir de fragmentos, el testimonio del repartidor de UPS que vio a un hombre de espaldas subiendo las escaleras de Lancaster alrededor de las 2:30, la señora Brennan que escuchó voces elevadas cerca de las 3 pero que no les prestó mayor atención porque las paredes del edificio solían filtrar todo tipo de sonidos domésticos, el ruido que Daniel Morrison del apartamento 4 se describió como algo pesado cayendo poco después de las 4. Lo cierto es que cuando Marcus Webb llegó ese martes a las 7 en punto, usando su llave como siempre, encontró la puerta del apartamento entreabierta. No era inusual, Emma a veces la dejaba así cuando esperaba que él llegara con las manos ocupadas trayendo comida. Pero había algo diferente en la forma como la puerta cedió bajo su empujón, una resistencia sutil que hizo que se detuviera un momento antes de entrar. La sala lucía normal, las luces apagadas, las cortinas aún descorridas permitiendo que entrara el resplandor anaranjado del atardecer. Marcus dejó su maletín junto a la puerta, colgó su abrigo en el perchero. Llamó el nombre de Emma. El silencio que le devolvió el apartamento tenía una calidad que todavía no podía nombrar pero que ya le erizaba la piel de los antebrazos. Caminó hacia el pasillo y entonces lo vio, el espejo hecho añicos, los fragmentos de cristal esparcidos sobre el piso de madera como constelaciones rotas. Y en el marco dorado que aún colgaba de la pared, ese último fragmento grande donde todavía podía verse el reflejo distorsionado de lo que había más allá. Marcus se detuvo. Algo en su cerebro, algún mecanismo de autopreservación desarrollado a lo largo de miles de años de evolución, le gritaba que no diera un paso más. Pero el impulso más fuerte, el que nos hace mirar precisamente aquello que no queremos ver, lo empujó hacia adelante. Evitó los cristales rotos, bordeó el marco del espejo, dobló hacia el dormitorio. Emma estaba en el suelo, entre la cama y la ventana. Yacía de lado, con los ojos abiertos fijos en un punto del techo que nunca más vería. Había sangre, más de la que Marcus hubiera imaginado que podía contener un cuerpo humano, empapando la alfombra beige que Emma había comprado en Ikea 6 meses atrás. El charco se había expandido hasta casi tocar la base de la cama, oscuro y espeso, todavía húmedo. Marcus no gritó. Años después, cuando tuviera que responder esa pregunta decenas de veces a decenas de personas, no podría explicar por qué su primera reacción no fue el horror sino una calma casi clínica, una disociación inmediata de la escena frente a él como si estuviera observando una fotografía particularmente perturbadora en un museo. Se quedó ahí parado, en el marco de la puerta del dormitorio, durante un tiempo que pudo haber sido 30 segundos o 3 minutos, observando a la mujer con quien había compartido intimidades y rutinas, ahora convertida en un objeto inerte en el suelo de su propio apartamento. Después, finalmente, sacó su teléfono y marcó el 911. La operadora le hizo las preguntas de protocolo con esa voz entrenada para mantener la calma en situaciones de crisis. Marcus respondió con monosílabos, su propia voz sonándole extraña y lejana como si viniera de alguien más. Sí, estaba seguro de que estaba muerta. No, no la había tocado. Sí, esperaría a que llegara la policía. No, no había nadie más en el apartamento. Colgó y se quedó ahí parado, aún sin poder entrar completamente a la habitación,
aún sin poder dejar de mirar el cuerpo de Emma. Y fue entonces cuando notó algo que su cerebro había registrado pero que su conciencia había pospuesto procesar. Sobre la cama, perfectamente doblada, había una camisa de hombre que Marcus no reconocía. Era de un azul oscuro, de una marca que Emma nunca habría comprado para él porque conocía sus gustos y sabía que prefería los colores tierra. Junto a la camisa, apenas visible desde su ángulo, descansaba un reloj de pulsera con correa de cuero marrón. Marcus Webb, profesor de Historia del Arte, hombre de lecturas densas y conversaciones profundas, entendió entonces con una claridad que le cortó la respiración que no había conocido a Emma Caldwell en absoluto. Que la mujer con quien había cenado los martes y jueves durante año y medio, con quien había discutido sobre Caravaggio y Rothko, con quien había hecho el amor bajo estas mismas sábanas que ahora estaban manchadas con su sangre, había sido solo una de las versiones de alguien infinitamente más complejo de lo que él había querido o podido ver. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose. Afuera, el crepúsculo de octubre teñía de naranja y púrpura las ventanas de Lancaster. Los vecinos comenzaban a asomarse a sus puertas, atraídos por el sonido de las patrullas. La señora Brennan se aferraba al marco de su puerta con manos temblorosas. Daniel Morrison salía al pasillo con el ceño fruncido. Y en el cuarto piso, junto a un espejo hecho añicos que había reflejado tantas versiones de Emma Caldwell, Marcus Webb esperaba la llegada de una verdad que destruiría no solo lo que creía saber sobre la mujer que amaba, sino todo lo que creía saber sobre sí mismo. En el bolsillo de los jeans de Emma, los investigadores encontrarían después 2 teléfonos celulares. Uno estaba registrado a su nombre. El otro era un prepago sin nombre asociado, con solo 2 contactos, M y D. La detective Sarah Reeves llegó a la escena del crimen a las 7:43 de la noche, justo cuando el cielo de Portland terminaba de perder su última luz. Tenía 41 años, 15 de servicio en la policía de Portland y una reputación de ser meticulosa hasta el punto de lo obsesivo. Sus colegas la llamaban la arqueóloga porque abordaba cada escena de crimen como si fuera un yacimiento que había que excavar capa por capa, catalogando cada fragmento sin importar cuán insignificante pareciera. El edificio Lancaster ya estaba acordonado. Los técnicos forenses habían comenzado su trabajo, fotografiando cada ángulo, recolectando cada posible evidencia. En el pasillo del cuarto piso, bajo la luz fría de los reflectores portátiles que habían instalado, el espejo roto centelleaba como hielo fracturado. Marcus Webb estaba sentado en el apartamento de la señora Brennan, envuelto en una manta térmica aunque la temperatura era perfectamente confortable, respondiendo las preguntas preliminares del oficial Chen. Sarah observó al hombre desde el umbral antes de entrar. Notó sus manos, cómo se aferraban a la taza de té que la señora Brennan había insistido en prepararle pero que no había probado. Notó la forma como sus ojos se movían erráticamente, fijándose en objetos sin verlos realmente, buscando algún punto de anclaje en un mundo que se había vuelto súbitamente incomprensible. Después de presentarse y esperar a que Chen terminara de tomar las declaraciones básicas, Sarah pidió hablar con Marcus a solas. Lo llevó a su autopatrulla, donde la privacidad relativa del espacio cerrado permitiría una conversación más sincera. Señor Webb, comenzó Sarah con una voz que había aprendido a modular entre autoridad y empatía, sé que esto es extremadamente difícil, pero necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre esta tarde. Desde que llegó al edificio. Marcus repitió la narrativa que ya había dado, pero esta vez Sarah escuchaba los espacios entre las palabras, las pausas que duraban un segundo más de lo necesario. Cuando Marcus mencionó la camisa azul y el reloj, su voz se quebró ligeramente. ¿Esos objetos?, preguntó Sarah, ¿está seguro de que no eran suyos? Marcus negó con la cabeza. Nunca había visto esa camisa. Y Emma me había regalado un reloj el año pasado. No tenía motivo para comprar otro. ¿Emma tenía amigos que pudieran dejar ropa en su apartamento? Familiares. Su hermano vive en San Diego. Sus padres murieron hace años. En cuanto a amigos, Marcus se detuvo, como si estuviera reconsiderando todo lo que creía saber. Teníamos nuestro círculo social, pero Emma era bastante privada sobre su espacio personal. Nunca mencionó que alguien más tuviera llave de su apartamento. Sarah tomó notas mentales.
¿Cuándo fue la última vez que habló con Emma antes de hoy? Anoche. Cenamos juntos. Ella preparó pasta. Nos quedamos viendo un documental sobre. Hizo una pausa sobre la Galería Uffizi en Florencia. Me fui cerca de las 11. ¿Cómo estaba ella? ¿Notó algo inusual en su comportamiento? Marcus reflexionó. La pregunta era más complicada de lo que parecía porque requería comparar el comportamiento de Emma con alguna línea base de normalidad, y Marcus estaba empezando a dudar de que hubiera conocido lo que era normal para ella. Estaba tranquila, dijo finalmente. Quizás un poco distraída, pero tenía un proyecto importante para su trabajo. Pensé que era solo estrés laboral. Sarah hizo algunas preguntas más sobre la rutina de Emma, sus hábitos, sus relaciones. Marcus respondió lo mejor que pudo, pero cada respuesta parecía revelar cuán superficial había sido su conocimiento de la mujer con quien creía compartir su vida. Mientras tanto, en el apartamento 4B, la escena del crimen comenzaba a revelar sus secretos con la lentitud característica de estos procesos. La médica forense, la doctora Patricia Hammond, estableció que Emma había muerto entre las 2 y las 4 de la tarde. Causa de muerte: trauma contundente severo en la región occipital del cráneo, seguido de desangrado. El arma homicida todavía no había sido localizada, pero por las características de la herida Hammond estimaba algo pesado, tal vez metálico, con un borde romo. Los técnicos encontraron los 2 teléfonos en el bolsillo de Emma. También encontraron, en el cajón de su mesita de noche, una agenda de cuero donde Emma había registrado sus citas con una meticulosidad que contrastaba dramáticamente con el caos de su vida emocional. Martes y jueves, solo una M. Lunes, una D. Los viernes estaban marcados como trabajo/stump-top. Los sábados y domingos aparecían mayormente en blanco, con anotaciones ocasionales que sugerían tiempo a solas, leer, caminar, editar fotos personales. Sarah estudió la agenda bajo la luz de su linterna. La caligrafía de Emma era pequeña y precisa, levemente inclinada hacia la derecha. Cada semana seguía el mismo patrón exacto, una regularidad que se remontaba 18 meses atrás. Antes de eso, las entradas eran diferentes, más nombres completos, más eventos sociales, menos estructura. Detective Reeves. Sarah levantó la vista. Era Chen, el oficial que había tomado la declaración inicial de Marcus. Encontramos algo interesante en el basurero del edificio, dijo. Un marco de fotos. Roto. Reciente, por el estado del cristal. Chen le mostró la evidencia en una bolsa plástica. El marco era de madera oscura, simple pero de buena calidad. El cristal estaba hecho añicos, pero aún se podía ver que la fotografía que contenía mostraba a Emma con un hombre que definitivamente no era Marcus Webb. Este hombre era asiático, mayor, con el cabello salpicado de gris y esa clase de arrugas que vienen de sonreír mucho al sol. Tenían sus brazos alrededor del otro, parados frente a lo que parecía ser el puente de St. John's, con el río Willamette brillando al fondo. ¿Dónde exactamente encontraron esto?, preguntó Sarah. En el basurero del sótano. En la bolsa superior, así que fue arrojado recientemente. Hoy, probablemente. Sarah observó la fotografía. La felicidad capturada ahí parecía genuina, no forzada. Emma y el hombre desconocido lucían como una pareja en ese estado de comodidad que viene de conocerse bien y disfrutar genuinamente de la compañía del otro. Necesitamos identificar a este hombre, dijo Sarah. Y necesitamos hacerlo rápido. Mientras los técnicos continuaban procesando la escena, Sarah regresó a su auto donde Marcus aún esperaba. Le mostró la fotografía. ¿Conoce a este hombre?, preguntó. Marcus estudió la imagen. Su expresión pasó de la confusión a algo que Sarah no pudo identificar completamente, pero que se parecía a la devastación. Nunca lo había visto, dijo con voz hueca. ¿Quién es? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Emma nunca. Marcus se detuvo, reformuló. Emma me dijo que yo era, que nosotros éramos. No terminó la frase porque no había forma de terminarla sin desmoronar completamente la narrativa que había construido sobre su relación.
Sarah permitió que el silencio se extendiera un momento antes de continuar. Señor Webb, voy a necesitar que me dé una cuenta detallada de sus movimientos hoy. Desde que se despertó hasta que llegó aquí esta tarde. La pregunta, formulada con cuidado profesional, contenía la implicación obvia. Marcus lo entendió de inmediato. Estaba en la universidad. Di una clase de 9 a 11, historia del arte renacentista. Después tuve horas de oficina hasta las 2. Almorcé en el comedor del campus con mi colega Richard Stan, alrededor de las 2:30. Regresé a mi oficina hasta las 4, preparando material para la clase de mañana. Después fui a mi apartamento, me cambié, vine para acá. Pueden verificar todo eso. Y lo haremos, aseguró Sarah. ¿Tiene idea de quién podría haber querido lastimar a Emma? Marcus negó con la cabeza, pero había duda en sus ojos, como si estuviera reevaluando todas sus certezas previas. A las 9 de la noche, Sarah había establecido una línea temporal básica. Emma había sido vista por última vez viva a la 1:15 cuando salió de Stumptown. El repartidor de UPS había visto a un hombre subiendo las escaleras de Lancaster a las 2:30, pero no pudo dar una descripción útil más allá de ropa oscura, altura promedio. La señora Brennan había escuchado voces elevadas alrededor de las 3. El ruido de algo pesado cayendo había sido aproximadamente a las 4:10. Marcus había encontrado el cuerpo a las 7:05. Eso dejaba una ventana de aproximadamente 4 horas durante las cuales Emma había sido asesinada y el asesino había tenido tiempo de limpiar mínimamente la escena y escapar. Mientras Sarah procesaba esta información en su mente, uno de los técnicos forenses salió del apartamento con otra bolsa de evidencias. Detective, necesita ver esto. Era un pequeño dispositivo de almacenamiento USB, encontrado debajo del colchón de Emma. Sarah lo sostuvo bajo la luz, observando el objeto ordinario que probablemente contenía verdades extraordinarias. Necesitamos ver qué hay en esto, dijo. Pero hagámoslo en la estación, con el equipo apropiado. Antes de irse esa noche, Sarah se quedó parada en el pasillo del cuarto piso, frente al espejo roto. Los técnicos habían terminado su trabajo preliminar y el pasillo estaba vacío excepto por ella. Observó su propio reflejo fragmentado en el pedazo de cristal que aún colgaba del marco dorado, su rostro dividido en secciones que no se alineaban correctamente. Pensó en Emma Caldwell, en las múltiples versiones de sí misma que había mantenido en compartimentos separados. Pensó en Marcus Webb esperando en una autopatrulla, enfrentando la revelación de que la mujer que amaba había sido una extraña. Pensó en el hombre desconocido de la fotografía, que probablemente aún no sabía que Emma estaba muerta. Los espejos, reflexionó Sarah, siempre han sido sobre la verdad y la ilusión. Reflejan lo que hay frente a ellos con perfecta precisión, pero solo muestran la superficie, nunca lo que existe más allá. Emma había vivido entre espejos, reflejando diferentes versiones de sí misma a diferentes personas, manteniendo todas las verdades parciales en paralelo sin permitir que se encontraran. Hasta que alguien rompió el espejo y todas las versiones de Emma Caldwell colapsaron en una sola, un cuerpo sin vida en el piso de un apartamento, rodeado de evidencias de las vidas que había vivido simultáneamente. Sarah salió del edificio y entró en su auto, llevándose consigo el USB y las preguntas que contenía. En la oscuridad de Portland, con la lluvia comenzando a caer en ese patrón persistente característico del otoño del Pacífico Noroeste, la detective Sarah Reed se preparó para excavar más profundo en las capas de secretos que Emma había dejado atrás. El hombre de la fotografía tendría que ser encontrado. El USB tendría que ser analizado. Y Marcus Webb tendría que enfrentar las preguntas más difíciles sobre lo que realmente sabía y lo que se había permitido no ver. Pero todo eso esperaría hasta mañana. Por ahora, Emma Caldwell descansaba en la morgue del condado de Multnomah, sus secretos finalmente guardados tras el silencio permanente de la muerte. El jueves por la mañana, Sarah Reed estaba sentada frente a una computadora en la sala de análisis digital de la estación, observando los archivos que el USB de Emma había revelado. La detective de tecnología, una mujer joven llamada Kenji Tanaka con un talento extraordinario para descifrar vidas digitales, había necesitado solo 20 minutos para romper la encriptación básica del dispositivo. Tenemos 3 carpetas principales,
explicó Kenji, señalando la pantalla. Fotos, documentos y algo que ella llamó fragmentos. Sara comenzó con las fotos. Había cientos de imágenes organizadas meticulosamente por fecha. Las más antiguas se remontaban a casi 2 años atrás y mostraban a Emma con el hombre de la fotografía del marco roto. Se llamaba David Chen. Sara ya lo había identificado a través de reconocimiento facial y búsquedas en bases de datos públicas. Fotógrafo freelance, 42 años, residente de Portland desde hace una década. Las fotografías documentaban una relación que había comenzado íntima y apasionada, luego se había asentado en algo más cómodo pero igualmente afectuoso. Después estaban las fotografías con Marcus Webb, comenzando aproximadamente 6 meses después de las primeras imágenes con David. Cenas caseras, excursiones a museos, momentos cotidianos capturados con esa espontaneidad que sugiere intimidad genuina. Las fotografías se alternaban sin patrón aparente. Una semana había 3 fotos con David, la siguiente 5 con Marcus, luego de vuelta a David. Ella documentaba todo, observó Kenji. Como si estuviera creando evidencia de que ambas relaciones eran reales. Sara asintió lentamente. O como si necesitara recordarse a sí misma que lo era. La carpeta de documentos contenía algo aún más revelador, archivos de texto que parecían ser fragmentos de un diario no cronológico. Emma los había titulado con fechas pero los había organizado por tema más que por orden temporal. Sara abrió uno al azar, fechado 6 meses atrás. Marcus me preguntó hoy si había pensado en mudarme con él. Dijo que pasamos tanto tiempo juntos que tiene sentido, que podríamos ahorrar en renta, que está cansado de dormir solo los días que no nos vemos. No sabe que esos días que no nos vemos, yo los paso con David. Le dije que necesitaba pensarlo, que es un paso grande. Me miró con esa expresión suya, mitad decepción, mitad comprensión paciente, y dijo que por supuesto, que no hay prisa. Pero hay prisa. Siempre hay prisa porque esto no puede sostenerse indefinidamente. Algo va a romperse. Alguien va a descubrirlo. Y cuando eso suceda, voy a perder a ambos, porque ninguno de los dos va a entender que los amo a los dos por razones completamente diferentes que no se cancelan entre sí. Sara continuó leyendo. Otro archivo, más reciente. David quiere que vayamos juntos a una exposición en Seattle el próximo mes. Es un viernes, lo cual significa que tendría que inventar una excusa para Marcus sobre por qué no puedo verlo ese fin de semana. Estoy quedándome sin excusas creíbles. He usado el trabajo, familia inventada visitando la ciudad, conferencias que no existen. Marcus está empezando a notar las inconsistencias, lo veo en cómo sus preguntas se vuelven más específicas, cómo retiene información que antes compartía libremente. Se está protegiendo. Está bien. Todos nos protegemos. Y uno más, de apenas 2 semanas antes de su muerte. Vi a David y Marcus en la misma cafetería hoy. No juntos, pero en el mismo espacio. Estaba a media cuadra de distancia, observando a través de la ventana, paralizada. David estaba trabajando en su laptop, Marcus estaba leyendo un libro. Ninguno de los dos me vio. Durante 5 minutos los observé, estas 2 personas que amo, estas 2 versiones de mí que existen solo en relación a cada uno de ellos, y me pregunté qué pasaría si simplemente entrara. Si me sentara entre ambos y dijera, esto soy yo. Todo soy yo. Pero no entré. Me quedé afuera en el frío, viéndolos a través del cristal, manteniendo las separaciones que he trabajado tanto en preservar. Después fui a casa y lloré, aunque no estoy segura exactamente por qué. Sara cerró el archivo y se frotó los ojos. Podía sentir el dolor de Emma sangrando a través de las palabras, la soledad de alguien que estaba constantemente acompañada pero fundamentalmente sola porque nadie conocía todas sus partes. Hay algo más, dijo Kenji, sacando a Sara de sus pensamientos. La carpeta, fragmentos, contiene archivos de audio. Grabaciones de voz. Kenji reprodujo el primero. Era la voz de Emma, clara y controlada. Fragmento 17. He estado pensando sobre la naturaleza de la identidad. Marcus cree que soy alguien que aprecia el arte y las conversaciones intelectuales.
David cree que soy alguien lo suficientemente espontánea y aventurera como para desaparecer en un viaje fotográfico sin previo aviso. Ambos tienen razón. Ambos están equivocados. La verdad es que soy todas esas personas y ninguna de ellas completamente. Somos lo que reflejamos en los ojos de los demás, pero ¿qué pasa cuando reflejamos cosas diferentes en personas diferentes? ¿Eso nos hace mentirosos o simplemente nos hace humanos? Otra grabación, más reciente. Fragmento 42. Alguien va a salir lastimado. Esa es la realidad inevitable de esta situación. He estado postergándolo, diciéndome que encontraré una forma de gestionar esto, de mantener ambos mundos girando sin que colisionen. Pero la física no funciona así. Los cuerpos en movimiento eventualmente chocan. Las órbitas decaen. Algo tiene que ceder. Tal vez ese algo soy yo. Sarah escuchó docenas de estas grabaciones. Eran como fragmentos de una confesión sin destinatario, monólogos de alguien intentando entender su propia complejidad en un mundo que insistía en la simplicidad. Mientras Sarah procesaba esta información, su compañero, el detective James Torres, entró con una actualización sobre los interrogatorios. Hablamos con David Chen esta mañana, dijo Torres. Era un hombre de 50 años con una calvicie incipiente y una habilidad extraordinaria para conseguir que la gente hablara sin darse cuenta de cuánto estaban revelando. Y no sabía que Emma estaba muerta hasta que tocamos su puerta. Su reacción fue genuina, Sarah. Devastación completa. Se desmoronó en nuestros brazos. ¿Sabía sobre Marcus? Torres negó con la cabeza. Ni idea. Pensaba que él era la única persona en la vida romántica de Emma. Cuando le mostramos fotos de Emma con Webb, se quedó en shock. Dijo, y cito, esa no es la Emma que yo conocía. ¿Dónde estaba el martes entre las 2 y las 5? En una sesión de fotos para un cliente. Fotografía corporativa para una firma de abogados en el centro. Tenemos a 6 personas que pueden confirmarlo, más registros de entrada al edificio. Está limpio, al menos para ese bloque de tiempo. Sarah asintió, agregando otra pieza al rompecabezas. ¿Cómo reaccionó cuando le explicamos la situación completa? Confusión, principalmente. Seguía diciendo que Emma no era capaz de eso, que la conocía, que ella no podría mantener una doble vida así. Torres hizo una pausa. Pero luego empezó a recordar cosas. Pequeñas inconsistencias que había ignorado. Llamadas telefónicas que Emma cortaba cuando él entraba a la habitación. Fines de semana donde ella no estaba disponible sin explicación clara. Dijo que había asumido que tenía que ver con su trabajo o su necesidad de tiempo a solas. Todos vemos lo que queremos ver, murmuró Sarah. Torres continuó. También encontramos algo interesante en su apartamento. Una carta, sin terminar, que Emma había empezado a escribir pero aparentemente nunca envió. Estaba en un cajón de su escritorio, con fecha de 2 semanas atrás. Le entregó a Sarah una fotocopia. La caligrafía pequeña y precisa de Emma llenaba media página. David, no sé cómo empezar esta conversación excepto con la verdad, aunque la verdad es lo que más me aterra compartir contigo. Durante los últimos 18 meses, he estado. Ahí terminaba. La pluma se había detenido en mitad de la confesión, como si Emma hubiera decidido en ese momento que algunas verdades eran mejor mantenidas en silencio. ¿Chen tiene alguna teoría sobre quién podría haber hecho esto?, preguntó Sarah. Dice que Emma mencionó hace un mes que sentía que alguien la estaba siguiendo. Que había visto el mismo auto estacionado cerca de su edificio en múltiples ocasiones. Un sedán oscuro, no pudo ser más específica. Chen le sugirió que fuera a la policía, pero Emma dijo que probablemente era paranoia, que había estado bajo mucho estrés. Sarah anotó esto. ¿Y Webb? ¿Qué dice sobre sus movimientos el martes? Su coartada se sostiene. Tenemos múltiples testigos que lo ubican en el campus universitario durante el periodo crítico. El guardia de seguridad lo recuerda saliendo del edificio a las 4:15, lo cual coincide con su declaración. Sarah se recostó en su silla, procesando. Si tanto David como Marcus tenían coartadas sólidas, eso planteaba una pregunta obvia.
¿quién más tenía motivo para matar a Emma Caldwell? Necesitamos hablar con más gente en la vida de Emma, dijo Sarah. Compañeros de trabajo, otros amigos, conocidos. Tiene que haber alguien que vio algo, que notó algo fuera de lugar. Durante los siguientes días, Sarah y Torres entrevistaron a docenas de personas que habían orbitado la vida de Emma. Sus colegas en la revista digital la describían como profesional y talentosa pero emocionalmente distante. Era amigable, dijo su editora, pero nunca personal. Trabajamos juntas durante 3 años y nunca supe realmente quién era fuera de este contexto. Los vecinos de Lancaster tenían observaciones similares. Emma era cortés, puntual con su renta, nunca causaba problemas. Pero nadie la conocía realmente. La señora Brennan, quien había vivido en el edificio durante 15 años y se enorgullecía de conocer a todos los residentes, admitió, Emma era un misterio. Amable, siempre amable, pero nunca se quedaba a charlar. Era como si tuviera prisa por estar en cualquier otro lado. Sin embargo, fue Daniel Morrison del apartamento 4C quien proporcionó la pista más intrigante. Cuando Sarah lo entrevistó por tercera vez, Morrison mencionó casualmente que había visto a Emma discutiendo con alguien en el pasillo aproximadamente un mes atrás. ¿Discutiendo con quién?, preguntó Sarah, su atención agudizándose de inmediato. No lo sé. No reconocí a la persona. Era tarde, cerca de las 11 de la noche. Salí para tirar la basura y los escuché. No gritos, pero voces elevadas, tensas. Cuando doblé la esquina, vi a Emma con una mujer que nunca había visto antes. ¿Puede describir a esta mujer? Morrison reflexionó. 30 y tantos, tal vez 40. Cabello oscuro, corto. Vestía ropa de trabajo, como si acabara de salir de una oficina. Parecía molesta, alterada. ¿Escuchó de qué hablaban? Fragmentos. La mujer decía algo sobre, no puede seguir haciendo esto, y, alguien va a salir lastimado. Emma trataba de calmarla, pero sonaba tensa también. ¿Qué pasó después? Emma me vio y ambas se callaron de inmediato. La mujer se fue, bajó las escaleras rápidamente. Emma me dio las buenas noches y entró a su apartamento. No volví a verla hasta que encontraron su cuerpo. Sarah pidió a Morrison que trabajara con un dibujante de la policía para crear un retrato robot de la mujer. Mientras tanto, revisó los registros telefónicos de Emma. El teléfono registrado a su nombre tenía las llamadas esperadas: trabajo, Marcus, familia, servicios. Pero el prepago contaba otra historia. Había llamadas regulares a David, por supuesto. Pero también había un número que aparecía ocasionalmente, siempre conversaciones breves, nunca más de 3 minutos. Sarah rastreó el número hasta una línea fija registrada a un consultorio psicológico en el barrio de Nob Hill. La psicóloga, la doctora Rebecca Harding, inicialmente se negó a confirmar que Emma hubiera sido su paciente, citando confidencialidad. Pero cuando Sarah explicó la situación y presentó una orden judicial, Harding finalmente cedió. Emma vino a verme durante aproximadamente 6 meses, explicó Harding. Era una mujer de unos 50 años con una presencia calmada que probablemente resultaba reconfortante para sus pacientes. Comenzó a tratarse conmigo porque estaba luchando con lo que ella describía como fragmentación de identidad. ¿Puede elaborar? Harding eligió sus palabras cuidadosamente. Emma sentía que se había dividido en múltiples versiones de sí misma, cada una auténtica pero incompatible con las otras. Le causaba una angustia significativa. Quería encontrar una forma de integrar estas partes o al menos entender por qué sentía la necesidad de mantenerlas separadas. ¿Habló sobre las 2 relaciones? Sí. Era central en su terapia. Emma no veía su situación como simple infidelidad. Para ella, tanto Marcus como David representaban aspectos diferentes de quién era realmente. Con Marcus podía ser intelectual y contemplativa. Con David podía ser espontánea y creativa. Creía que necesitaba ambas relaciones para sentirse completa. ¿Y usted qué pensaba de eso? Harding suspiró. Mi trabajo no es juzgar sino ayudar a mis pacientes a entenderse a sí mismos.
Le sugerí que la fragmentación que experimentaba probablemente venía de alguna parte, que podría ser útil explorar su historia, su infancia, los patrones que había desarrollado. Pero Emma era resistente a esa exploración. Quería soluciones inmediatas. Mencionó sentirse amenazada o en peligro. En nuestra última sesión, hace 3 semanas, Emma parecía particularmente ansiosa. Dijo que sentía que todo estaba a punto de colapsar, que no podría mantener la separación entre sus vidas por mucho más tiempo. Le pregunté qué temía que pasaría si sus mundos colisionaban. Dijo, no me asustan Marcus o David. Me asusta quién más podría resultar herido en el proceso. Sara anotó esto. ¿Quién más? Implicaba que había otras personas involucradas. No especificó. Asumí que se refería a las personas en los círculos sociales de Marcus y David, gente que conocía a Emma en sus diferentes contextos. Pero Sara estaba empezando a pensar que había más. La mujer desconocida en el pasillo. El comentario críptico sobre otras personas que podrían salir heridas. El sentimiento de ser seguida. De vuelta en la estación, Sara revisó la evidencia física nuevamente. El espejo roto en el pasillo, la camisa azul en la cama, el reloj. Los técnicos forenses habían determinado que el espejo había sido quebrado desde adentro hacia afuera, con fuerza significativa. No era el tipo de daño que vendría de un accidente, alguien había golpeado el espejo deliberadamente. La camisa azul había sido enviada para análisis de ADN. Pertenecía a David Chan, su ADN estaba por todo el tejido, junto con rastros del perfume de Emma. Pero había algo más, un tercer perfil de ADN, parcial, encontrado en el cuello de la camisa. Una mujer, no Emma. Alguien más había estado en contacto con esa camisa, probablemente recientemente. Sara estaba empezando a ver los contornos de algo más complejo que un crimen de pasión simple. Emma Caldwell había vivido en una red de secretos y duplicidades, y en algún punto, esa red se había enrollado tan apretadamente que la había estrangulado. El reloj en la cama resultó ser un Timex barato, del tipo que se puede comprar en cualquier farmacia. No había huellas identificables en él excepto las de Emma. Los técnicos forenses sugirieron que podría haber sido limpiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejar un reloj obviamente plantado como evidencia? Sara se sentó en su escritorio esa noche, rodeada de fotografías de la escena del crimen, transcripciones de entrevistas, registros telefónicos. En algún lugar en este laberinto de información estaba la verdad sobre quién había matado a Emma Caldwell y por qué. Pero cada respuesta generaba más preguntas. ¿Quién era la mujer del pasillo? ¿Por qué Emma sentía que alguien la seguía? ¿Qué significaba su comentario sobre que otras personas podrían resultar heridas? ¿Y por qué, en sus últimas semanas de vida, había intentado escribir una confesión que nunca terminó? Sara miró la fotografía del espejo roto, el reflejo fragmentado que ya no reflejaba nada excepto las capas de complejidad en la vida de Emma. Pensó en cómo Emma se había descrito en una de sus grabaciones de audio, somos lo que reflejamos en los ojos de los demás. Pero ¿qué pasa cuando reflejas demasiadas cosas diferentes para demasiadas personas diferentes? ¿En qué punto el espejo se rompe bajo el peso de todas esas verdades parciales? Sara cerró la carpeta del caso y miró el reloj. Medianoche. Afuera, Portland dormía bajo una lluvia persistente. En algún lugar de la ciudad, alguien sabía exactamente lo que había pasado en el apartamento 4B ese martes por la tarde. Alguien que había golpeado a Emma Caldwell con fuerza suficiente para matarla, que había roto el espejo en el pasillo, que había dejado pistas y sembrado confusión. Y Sara Reeves, la arqueóloga, iba a excavar hasta encontrar esa verdad, sin importar cuán profundo estuviera enterrada. La respuesta llegó de donde Sara menos lo esperaba, un análisis de las cámaras de seguridad del vecindario que un técnico particularmente diligente había compilado durante el fin de semana. Portland no era Londres o Nueva York en términos de vigilancia urbana, pero había suficientes cámaras en negocios y edificios residenciales para reconstruir movimientos y sabías dónde buscar. El técnico, un joven oficial llamado Rodríguez, había rastreado todos los vehículos que habían pasado por Poro District el día del asesinato, enfocándose en el bloque donde estaba ubicado el Lancaster.
Había encontrado algo, un Honda Civic gris que había pasado por la calle del edificio 3 veces entre las 2 y las 4 de la tarde, siempre desacelerando frente al Lancaster. Aquí está la matrícula, dijo Rodríguez, señalando la pantalla. Ya la corrí. El auto está registrado a nombre de Melissa Torres, 36 años, trabaja como asistente legal en el centro. Sarah sintió que algo hacía clic en su cabeza. Consigue una foto de Melissa Torres. Cuando la foto apareció en la pantalla, Sarah reconoció inmediatamente a la mujer que Daniel Morrison había descrito: cabello oscuro corto, complexión promedio, el tipo de persona que desaparecería fácilmente en una multitud. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Melissa Torres, ordenó Sarah. Empleo, historial, conexiones. Y quiero una dirección. Una hora después, Sarah y Torres estaban estacionados frente a un edificio de apartamentos en el barrio de Hawthorne, a solo 3 cuadras de donde vivía David Chan. Era uno de esos edificios construidos rápidamente en los años 90, funcional pero sin encanto, con estacionamiento subterráneo y balcones pequeños donde nadie se sentaba realmente. Melissa Torres vivía en el apartamento 2G. Cuando Sarah tocó la puerta, la mujer que abrió era exactamente la del retrato robot que Morrison había ayudado a crear. Parecía cansada, con ojeras profundas y una tensión visible en los hombros. Melissa Torres, dijo Sarah, mostrando su placa. Soy la Detective Reeves, este es el detective Torres. Necesitamos hacerle algunas preguntas. El color drenó del rostro de Melissa. Por un momento pareció que iba a cerrar la puerta, pero luego sus hombros se hundieron en una especie de rendición resignada. Sabía que vendrían, dijo con voz apenas audible. Adelante. El apartamento era modesto pero ordenado. En las paredes colgaban algunas fotografías enmarcadas, y Sarah notó inmediatamente algo que hizo que su pulso se acelerara. Varias de las fotos mostraban a Melissa con David Chan. En una, los dos sonreían frente a una puesta de sol. En otra, David tenía su brazo alrededor de Melissa en lo que parecía ser una barbacoa familiar. Sarah y Torres se sentaron en el sofá. Melissa permaneció de pie, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Señorita Torres, comenzó Sarah, ¿puede decirnos cuál es su relación con David Chan? Melissa cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas acumulándose en las esquinas. Estuvimos casados durante 5 años, dijo. Nos divorciamos hace 3 años, pero seguimos siendo amigos. Cercanos. Yo. Se detuvo, respiró profundo, yo todavía lo amo. Nunca dejé de amarlo. ¿Y ama Caldwell? El nombre hizo que Melissa se estremeciera visiblemente. David comenzó a salir con ella hace 2 años. Al principio estaba feliz por él. Quería que encontrara a alguien. Pero después me di cuenta de que no podía dejarla ir. Que ella tenía algo de él que yo nunca tuve. Tenemos registro de que su auto fue visto cerca del edificio Lancaster múltiples veces el día que Emma murió, dijo Torres. ¿Puede explicar eso? Melissa se sentó finalmente, se derrumbó en una silla como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Fui a verla, dijo, su voz quebrada. Necesitaba hablar con ella. ¿Necesitaba qué?, preguntó Sarah con suavidad pero firmeza. Confrontarla. Decirle que sabía que le estaba siendo infiel a David. Que conocía sobre Marcus Webb. Que iba a decirle a David la verdad. La habitación quedó en silencio excepto por el zumbido del refrigerador en la cocina. ¿Cómo lo descubrió?, preguntó Sarah. La había estado siguiendo, admitió Melissa, la vergüenza evidente en su voz. Sé que es terrible, pero estaba desesperada. Quería encontrar algo que demostrara que Emma no era buena para David, algo que me diera una razón para intervenir. Así que empecé a seguirla hace 1 mes. Vi cuando se encontraba con Marcus. Los vi juntos, actuando como una pareja. ¿Qué pasó el martes?, preguntó Torres. Melissa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Fui al apartamento de Emma alrededor de las 2:30. Toqué la puerta. Ella abrió. Le dije que necesitábamos hablar. Al principio no me iba a dejar entrar,
pero le dije que sabía todo sobre Marcus y que si no hablábamos ahí mismo, iría directamente a David. Y la dejó entrar. Sí. Estaba enojada, pero también parecía asustada. Como si hubiera estado esperando que este momento llegara. ¿Qué pasó entonces? Melissa tomó aire temblorosamente. Empezamos a discutir. Le dije que era una mentirosa, que estaba engañando a David, que no tenía derecho de estar con él cuando obviamente no lo amaba lo suficiente para ser fiel. Ella trató de explicarlo. Dijo algo sobre cómo el amor no es binario, cómo podía amar a ambos, como yo no lo entendería. ¿Y eso la enfureció? Me enfureció. ¿Por qué quién dice algo así? ¿Quién se cree con derecho de tener dos relaciones completas como si las otras personas fueran intercambiables? Sarah observaba a Melissa cuidadosamente, notando cómo sus manos temblaban, cómo evitaba el contacto visual. ¿Qué pasó después de la discusión?, preguntó. Ella se volteó para irse al dormitorio. Dijo que iba a llamar a David ella misma, que iba a contarle todo antes de que yo pudiera. Yo la seguí. Estábamos en el pasillo, frente a ese espejo dorado, y ella me miró a través del reflejo y dijo, nunca vas a recuperarlo, Melissa. Incluso si me voy, él nunca te va a querer de la forma que tú quieres. Porque esa versión de él que amaste nunca existió realmente. La voz de Melissa se quebró completamente. Y algo en mí se rompió. Levanté mi mano y empujé el espejo. Se hizo añicos. Emma se asustó, retrocedió hacia el dormitorio. Yo la seguí, todavía gritando, todavía fuera de control. Y entonces... Sarah esperó, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Vi un pisapapeles en el escritorio de Emma, continuó Melissa, las palabras saliendo ahora en un torrente. Era pesado, de cristal. Lo agarré sin pensar. Emma me estaba diciendo que me fuera, que me calma. Pero yo seguía gritando. Le dije que había arruinado todo, que ella no merecía a David, que era una mentirosa y una manipuladora. Y entonces ella dijo. Melissa hizo una pausa, su rostro contorsionándose con el recuerdo, dijo, tienes razón. No lo merezco. No merezco a ninguno de ellos. Pero tampoco puedo dejarlos ir porque sin ellos no sé quién soy. Y fue entonces cuando la golpeó, dijo Sarah, no como pregunta sino como afirmación. Melissa asintió, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. No planeé hacerlo. Simplemente pasó. Un momento estaba ahí parada, sosteniendo el pisapapeles, y al siguiente me moví hacia ella. La golpeé en la parte de atrás de la cabeza. Una vez. Fuerte. Y ella cayó. La habitación quedó en silencio absoluto. Afuera, el tráfico de Portland continuaba su flujo indiferente. Cayó al suelo y no se movió, continuó Melissa con voz monótona, como si estuviera narrando algo que le había pasado a otra persona. Había sangre. Tanta sangre. Me arrodillé junto a ella, traté de despertarla, pero sus ojos estaban abiertos pero no me veían. Y supe que estaba muerta. ¿Qué hizo después?, preguntó Torres. Entré en pánico. Limpié el pisapapeles con mi blusa y lo tiré al río camino a casa. Tomé la camisa de David que Emma tenía en su cama, la que le había dado para que la llevara a la lavandería, y la dejé ahí deliberadamente. Y el reloj era mío, un regalo barato que le había dado a David años atrás y que él nunca usó. Lo encontré en el cajón de Emma. Lo limpié y lo dejé en la cama también, pensando que tal vez haría que David se convirtiera en sospechoso. Que desviaría la atención de mí. Sarah observó a la mujer frente a ella, Melissa Torres, asistente legal, ex esposa de David Chan, ahora asesina. No parecía un monstruo. Parecía humana, trágicamente y destructivamente humana. ¿Por qué regresó al edificio después?, preguntó Sarah. Las cámaras la captaron pasando múltiples veces. No podía irme, dijo Melissa simplemente. Seguía manejando de regreso, queriendo ver si alguien había encontrado el cuerpo, queriendo, no sé qué quería. Confirmar que había pasado realmente, supongo. Hacer que fuera real.
¿Le contó a alguien lo que hizo? Melissa negó con la cabeza. David todavía no sabe que Emma está muerta. Lo he estado evitando. No sé cómo voy a... Adelante, dijo Sarah. No terminó la frase. No había forma de terminarla. Sarah se puso de pie. Melissa Torres, estás bajo arresto por el asesinato de Emma Caldwell. Leyó los derechos Miranda mientras Torres esposaba a Melissa, quien no resistió. Se dejó llevar con la misma resignación con la que había abierto la puerta, como si hubiera estado esperando este momento desde el martes por la tarde. En el auto camino a la estación, Melissa rompió el silencio. ¿Puedo preguntarle algo, detective? Emma guardaba grabaciones de voz. Fragmentos, los llamaba. Reflexiones sobre quién era, sobre sus relaciones. ¿Las escuchó? Sí. ¿Cree que realmente amaba a David? ¿Y a Marcus? ¿O solo estaba jugando con ambos? Sarah pensó en las grabaciones, en el dolor audible en la voz de Emma, en su lucha por entender su propia fragmentación. Creo, dijo Sarah cuidadosamente, que Emma Caldwell amaba a ambos hombres de la única forma que sabía cómo. Y creo que esa forma no era suficiente para ella, y definitivamente no era suficiente para ellos. Pero era auténtica a su manera rota. Melissa asintió lentamente. Quería odiarla, dijo. Quería que fuera simple, que fuera la villana. Pero cuando le quité la vida, lo único que vi en sus ojos fue a alguien que estaba tan perdida como yo. Sarah no respondió. No había nada que decir. El juicio de Melissa Torres duró 3 semanas y atrajo la atención de medios de todo el Pacífico Noroeste. No porque fuera particularmente sensacional en términos de violencia gráfica, sino porque tocaba algo más profundo, la complejidad de las relaciones humanas, la traición, los celos, y esa pregunta imposible de responder sobre hasta dónde puede una persona fragmentarse antes de romperse completamente. La fiscalía presentó un caso sólido de asesinato en segundo grado. Tenían la confesión de Melissa, la evidencia forense que colocaba su ADN en la escena, las cámaras de seguridad mostrando su auto rondando el edificio. Presentaron testimonio tras testimonio estableciendo el motivo: Melissa Torres, incapaz de superar su divorcio, obsesionada con su ex esposo, resentida con la mujer que lo había reemplazado. La defensa trató de argumentar que había sido un crimen pasional, que Melissa no había planeado matar a Emma, que había actuado bajo extrema provocación emocional. Llamaron a testigos expertos que hablaron sobre el trauma del divorcio, sobre la naturaleza de la obsesión no correspondida, sobre cómo años de dolor pueden culminar en un momento de violencia que la persona nunca hubiera creído posible. Marcus Webb testificó, sentado en el estrado con la misma postura erguida que Sarah había notado la primera noche, pero con algo roto en sus ojos que probablemente nunca se repararía completamente. Habló sobre Emma con una mezcla de amor y confusión, describiendo a una mujer que había amado pero que ahora se daba cuenta que nunca había conocido realmente. ¿La amaba?, le preguntó el fiscal. Sí, respondió Marcus sin hesitación. Amaba a la persona que era conmigo. Ahora sé que esa era solo una parte de quien era Emma realmente, pero esa parte era auténtica. Estoy seguro de eso. ¿Alguna vez sospechó que tenía otra relación? Marcus pausó antes de responder. Hubo momentos en que algo no cuadraba completamente. Pequeñas inconsistencias, distancias emocionales que no podía explicar. Pero cuando amas a alguien, encuentras formas de racionalizar esas cosas. Te dices que estás siendo paranoico, que estás leyendo demasiado en detalles insignificantes. David Chen también testificó, y su testimonio fue quizás el más desgarrador. Habló sobre cómo Emma había entrado en su vida en un momento en que estaba tratando de reconstruirse después de su divorcio de Melissa. Cómo ella parecía entender exactamente lo que necesitaba sin que él tuviera que explicarlo. Cómo habían construido juntos una rutina que se sentía como un hogar. ¿Sabía sobre Marcus Webb?, preguntó la defensa durante el interrogatorio cruzado. No, David respondió, su voz quebrándose. No tenía ni idea. Emma me hizo creer que yo era su única relación romántica. Me mintió, sí, pero... Se detuvo, recomponiéndose, pero ahora que he tenido tiempo de procesarlo, creo que tal vez ella no lo veía como mentir.
Creo que genuinamente compartimentaba su vida de tal forma que cuando estaba conmigo, yo era su realidad completa. Y cuando estaba con Marcus, él era su realidad completa. ¿Eso la absuelve de la traición?, preguntó el abogado. David negó con la cabeza. No. Pero hace que sea más difícil odiarla. Y créame, he intentado. La doctora Rebecca Harding, la terapeuta de Emma, testificó bajo protesta, habiendo sido obligada por orden judicial a revelar detalles de las sesiones de Emma. Describió a una paciente profundamente conflictuada, luchando con una fragmentación de identidad que no calificaba como desorden disociativo pero que claramente le causaba angustia significativa. Emma sentía que diferentes partes de su personalidad solo podían existir en relación con diferentes personas, explicó Harding. No es inusual. Todos mostramos diferentes aspectos de nosotros mismos en diferentes contextos. La diferencia con Emma era que estas versiones se sentían mutuamente excluyentes para ella. No podía ser intelectual y contemplativa y también espontánea y aventurera con la misma persona. Necesitaba diferentes relaciones para diferentes partes de sí misma. ¿Es eso saludable?, preguntó el fiscal. No, respondió Harding sin rodeos. Era insostenible. Le dije esto repetidamente. Le sugerí que la verdadera integración vendría de aprender a hacer todas estas cosas con una persona, o de aceptar que no todas las partes de nosotros necesitan expresión constante. Pero Emma estaba atrapada en un patrón que no podía romper. El testimonio más impactante vino de un testigo inesperado, el hermano de Emma, Jason Caldwell, quien viajó desde San Diego. Jason era 5 años mayor que Emma, un ingeniero con una familia joven y esa clase de estabilidad que su hermana nunca había alcanzado. Habló sobre su infancia, sobre cómo Emma siempre había sido la camaleón, adaptándose a lo que cada persona en su vida necesitaba que fuera. Con su padre, era la intelectual. Con su madre, era la artista. Con sus amigos de la escuela, era quien fuera que necesitaran que fuera en ese momento. Nuestros padres se divorciaron cuando Emma tenía 12 años, explicó Jason. Fue desagradable. Se usaban a los niños como armas el uno contra el otro. Emma aprendió rápidamente que si actuaba de cierta manera con papá y de otra manera con mamá, podía mantener a ambos felices. Podía evitar el conflicto. Se volvió experta en eso, ser diferentes personas para diferentes audiencias. ¿Alguna vez le preocupó este comportamiento?, preguntó la defensa. Constantemente, admitió Jason. Pero cuando eres niño, no tienes el lenguaje para articular eso. Supe que algo estaba mal, que Emma no sabía quién era realmente fuera de quien otros necesitaban que fuera. Traté de hablar con ella sobre esto cuando fuimos adultos, pero se cerró. Dijo que estaba bien, que solo era adaptable, que eso era una fortaleza. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hermana? La voz de Jason se quebró. 2 semanas antes de que muriera. Me llamó tarde en la noche. Estaba llorando. Dijo que sentía que se estaba desmoronando, que había construido una vida que no podía sostener. Le pregunté qué necesitaba, cómo podía ayudar. Dijo que solo necesitaba escuchar que alguien la entendía. Así que le dije que la entendía, que la amaba, que siempre tendría un lugar donde ser simplemente ella misma si lo necesitaba. Me agradeció y colgó. Esa fue la última vez que escuché su voz. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron con su veredicto, encontraron a Melissa Torres culpable de asesinato en 2º grado. Fue sentenciada a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 12. Sarah Reeves estuvo presente para el veredicto. Observó a Melissa mientras lo escuchaba, vio cómo sus hombros se hundían con una mezcla de alivio y resignación. Había confesado, había cooperado, y ahora aceptaría las consecuencias de ese momento de furia que había terminado con una vida y destruido múltiples otras. En el estacionamiento del tribunal, después de que todo terminó, Sarah encontró a Marcus Webb y David Chen parados juntos en un silencio incómodo. Era la primera vez que los 2 hombres se veían cara a cara desde el descubrimiento de la doble vida de Emma. Sarah se acercó lentamente. ¿Cómo se sienten?, preguntó. Marcus fue el primero en responder. Vacío. El veredicto no trae de vuelta a Emma.
No responde las preguntas que realmente importan. David asintió. ¿Cómo por qué no fue suficiente? ¿Por qué ninguno de nosotros fue suficiente para ella? Tal vez, dijo Sarah suavemente, no se trataba de que ustedes no fueran suficientes. Tal vez Emma misma nunca se sintió suficiente. Tal vez estaba tan fragmentada que necesitaba múltiples espejos para ver todas sus partes reflejadas. Los dos hombres consideraron esto en silencio. ¿Alguna vez hablaron entre ustedes?, preguntó Sarah. ¿Sobre Emma? Una vez, dijo David. Después del funeral. Compartimos historias. Resulta que Emma decía las mismas cosas a ambos. Sobre querer una vida tranquila. Sobre amar Portland en otoño. Sobre cómo el arte podía contener verdades que las palabras no pueden. Eso no la hace menos real, añadió Marcus. Esas cosas eran ciertas para ella. Solo que también eran verdad otras cosas que nunca compartió con nosotros. Sarah dejó a los dos hombres con sus pensamientos compartidos y se dirigió a su auto. El caso estaba cerrado oficialmente. Melissa Torres estaba en prisión. Emma Caldwell estaba enterrada en un cementerio en la parte este de Portland, su lápida grabada simplemente con su nombre y fechas, sin epitafio porque nadie podía estar de acuerdo en qué palabras capturarían adecuadamente quién había sido. Pero Sarah sabía que algunos casos nunca realmente se cierran. Se quedan contigo, haciendo preguntas que no tienen respuestas satisfactorias. ¿Cuántas versiones de nosotros mismos podemos ser antes de perder de vista quién somos realmente? ¿Es posible amar genuinamente a múltiples personas de formas que se excluyen mutuamente? ¿Dónde está la línea entre adaptabilidad saludable y fragmentación destructiva? Esa noche, Sarah se sentó en su apartamento con una copa de vino, revisando por última vez los archivos del caso antes de cerrarlos permanentemente. Reprodujo una de las grabaciones de voz de Emma, una que no había sido presentada como evidencia porque era demasiado personal, demasiado cruda. Fragmento 61. A veces me miro en el espejo y me pregunto cuál de las personas que veo es real. La Emma que discute sobre prerrafaelitas con Marcus. La Emma que se ríe con David en sesiones fotográficas espontáneas. La ama que trabaja sola en cafeterías los viernes. La ama que llora en la ducha porque sabe que esto no puede continuar. Todas son reales. Todas son yo. Pero juntas no forman una imagen coherente. Son fragmentos que nunca encajarán perfectamente sin importar cómo los arregle. Y estoy tan cansada de intentar forzarlos a que encajen. Sarah apagó la grabación y cerró el archivo. Afuera, Portland continuaba su existencia con esa indiferencia particular de las ciudades grandes. La gente seguía sus vidas, fragmentadas o integradas, auténticas o performativas, amando y perdiendo y tratando de encontrarle sentido a todo ello. El espejo en el pasillo del edificio Lancaster había sido reemplazado. Los nuevos inquilinos del apartamento 4B probablemente nunca sabrían lo que había pasado ahí, o si lo sabían, aprenderían a vivir con los fantasmas que todo espacio eventualmente acumula. Marcus Webb eventualmente volvió a enseñar, aunque sus clases sobre identidad en el arte renacentista tomaron un tono más melancólico. David Chen vendió su apartamento en Hawthorne y se mudó a Seattle, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos. Melissa Torres cumplía su sentencia en la prisión estatal de Coffee Creek, participando en terapia y tratando de entender cómo el amor y los celos la habían convertido en alguien que nunca pensó que podría ser. Y Emma Caldwell, la mujer de las dos caras, múltiples versiones, fragmentos inconexos, descansaba en paz finalmente, todas sus partes colapsadas en una sola verdad silenciosa bajo tierra de Portland. Sarah guardó el expediente en el archivo y apagó la luz de su oficina. Mientras conducía a casa esa noche, pasó por Proto District, pasó por el edificio Lancaster con sus ventanas iluminadas donde la vida continuaba sin pausa. Pensó en Emma una última vez, en cómo había vivido en los márgenes de múltiples verdades, tratando de sostenerlas todas simultáneamente hasta que el peso las hizo colapsar. Tal vez todos somos así en cierta medida, pensó Sarah. Tal vez todos mostramos diferentes caras a diferentes personas, mantenemos diferentes verdades en diferentes compartimentos. La diferencia es que la mayoría aprendemos a integrar esas partes lo suficiente para que la vida sea sostenible. Emma nunca aprendió eso.
Y al final, los espejos se rompieron, los compartimentos colapsaron, y lo que quedó fue solo fragmentos, de cristal, de memoria, de una vida vivida en plurales pero terminada en singular. En algún lugar de la ciudad, un espejo reflejaba el rostro de alguien que tal vez también se preguntaba qué versión de sí mismo era la real. En algún lugar, otra persona mantenía secretos que pesaban como piedras. En algún lugar, el amor y la mentira convivían en el mismo espacio, esperando el momento inevitable en que la tensión se volviera insoportable. Pero esa era otra historia. Otro crimen. Otro misterio en la infinita complicación de los corazones humanos. Sarah llegó a su apartamento, cerró la puerta detrás de ella, y dejó que el caso de Emma Caldwell finalmente descansara junto con todos los otros fantasmas que cargaba consigo. El espejo, después de todo, solo refleja lo que ponemos frente a él. Y a veces, esa es la verdad más terrorífica de todas.